Tenemos el siguiente ponente. El siguiente ponente esta mañana es el profesor Israel Adu. Él fue vicerrector de la Universidad Federal de Agricultura en Nigeria. Fue también consultor académico en la planeación de la Universidad Abierta de Nigeria y rector en esta universidad. Es el director, pasado past director de la Agencia de Acreditación del Consejo Africano sobre Educación a Distancia. Profesor Adu, bienvenido. Buenos días, damas y caballeros. Comenzaré mi presentación agradeciéndole a la UTPL por haberme traído desde el África a su lindo país. Y espero darles información sobre las ventajas que hemos logrado sobre educación a distancia en el África. Gracias por su invitación. Mi tema es aseguramiento de calidad en el aprendizaje abierto y a distancia en el África. Vamos a hablar de los procesos, los retos y los compromisos. África es un continente en desarrollo y el desarrollo de recursos humanos es clave a nuestra aspiración porque queremos ser agentes de transformación y de emancipación. Sabemos que la educación, adquirir conocimientos, es uno de los instrumentos más importantes para el cambio. Y sabemos que con esto vamos a lograr que la globalización está permitiendo un mayor acceso a la educación, mejorar la calidad de la educación, asegurar equidad y reducir sus costos. Estos retos de desafíos han sido más prominentes en el África. La población del África es muy alta, más de 1.000 millones de habitantes. 75% de ellos viven en áreas rurales y 70% de esta población es joven, menor de 25 años, lo que significa que hay una alta demanda para la educación en el África. Este continente tiene una tasa de crecimiento de 3% anual, con lo cual la población del África se duplicará en el año 2050 a 2.000 millones de habitantes. Este continente tiene un 70% de alto analfabetismo, 70% en el 2011. Y hay baja participación en actividades de educación. Cuando preparamos este documento, solo 10% de la población, menos de 10% de la población africana tiene acceso a educación universitaria, muy por debajo de los otros continentes como el Asia Pacífico y América. Además de esto, tenemos una escasez de profesores, escasez de maestros. La economía africana, como todo el mundo sabe, es muy pobre. Aquí viven 30% de la gente más pobre del mundo. Entre todos estos desafíos, tenemos la visión de la Unión Africana de llegar al objetivo de educación para todos, además de los objetivos del desarrollo del milenio. Queremos educación para todos. Por lo tanto, los ministros africanos de educación adaptaron un modo de educación mejor para dar una solución a este problema de analfabetismo. Se concluyó que debemos tener una mejor manera de brindar educación a todos en el África. Y por lo tanto, se adoptó el ODL, que es el método de brindar educación, Organization Development Delivery. Y
con ayuda de instituciones universitarias para poder mejorar su modalidad de enseñanza. Y con esto los ministros de Educación en el África se reunieron y discutieron este asunto. Y estos ministros identificaron sus desafíos para poder brindar esta educación a distancia en el continente africano. Y este grupo de ministros de Educación en el África establecieron dos agencias, uno para cooperación y otro para aseguramiento de calidad, para ayudarnos con este problema, darnos nuevas oportunidades. Yo tuve la oportunidad de ser director de este programa de aseguramiento de calidad en el 2010. Quien les habla estuvo en el Comité de Aseguramiento de Calidad. El mandato que recibimos luego de esta reunión es que debemos desarrollar e implementar instrumentos para aseguramiento de calidad, tanto a través de auditorías y así como programas para asegurar la acreditación de los programas. Ese fue el mandato. Y comenzamos, los ministros identificaron 8 desafíos para esta educación a distancia, pero se dio atención inmediata a 2 problemas. Revisamos estos problemas y de los 8 nos enfocamos en 2 a través de intensos talleres de trabajo. Y estos ministros de educación diseñaron un programa luego de este taller. Y decidimos adoptar, con la ayuda de UNESCO, adaptamos una herramientas que se llamó UNESCO COLDEMP en Sri Lanka. Adoptamos e internalizamos este documento por varias razones. Desarrollamos este marco y descubrimos que los criterios, los estándares, indicadores y medidas de rendimiento reflejaban más o menos las prácticas globales. Y estos criterios fueron basados en un proceso común y cubrían un amplio rango de métodos para poder brindar educación a distancia de la idea al hecho. Este documento animó el desarrollo de la capacidad para una mejora institucional y poder construir una cultura de calidad. Realizamos marcos que eran flexibles para acomodar esta educación a distancia. Estas herramientas se han realizado varias revisiones con ayuda de expertos internacionales en aseguramiento de calidad y puede ser utilizado ahora por nuevas y antiguas instituciones. Y finalmente fue fácil contextualizar estas herramientas. Y este conjunto de herramientas tiene 3 partes. Se identificaron los criterios 11 y 9 que representaban características importantes de estos elementos de educación a distancia para estas universidades. La belleza de este programa es que cada criterio puede usarse por sí solo y puede ser evaluado por sí solo. El proceso que adoptamos, debido a que África es un continente muy grande, tenemos que trabajar en regiones. Y tenemos varios bosquejos de estas herramientas que pueden ser adaptados a cada una de las regiones en el África a través de varias correcciones. Y producimos un solo documento. Y ellos lo revisaron de nuevo, los ministros de Educación, para asegurarnos que estas herramientas sean apropiadas. Luego de esto, invitamos un grupo de expertos en aseguramiento de calidad en la educación a distancia para ayudarnos a desarrollar estas herramientas. Pasando esta etapa,
conversamos con las universidades, presentamos este documento, estas herramientas a varias universidades del África para pedirles su opinión y ver si podían aplicarlos. Luego de esa etapa, los llevamos al Consejo de Educación Superior del Congreso Africano para que endose este documento y nos permita utilizarlo en todo el continente. En cuanto al desarrollo de este marco, los criterios, los estándares y los indicadores de rendimiento, vemos aquí los criterios, el número de criterios, de los estándares, el número de indicadores de rendimiento. Y vemos ahí los diferentes resultados. En cuanto a la acreditación, desgraciadamente está hablando, no está enfocándose al micrófono, no se le puede escuchar tan bien que dijéramos. Está, bueno, refiriéndose a la diapositiva en pantalla, desgraciadamente no puedo escucharle tan bien. En cuanto a quién es dueño de estas herramientas, cuál es la parte legítima de estas herramientas. Estas herramientas fueron presentadas a las personas interesadas o stakeholders para preguntarles, pedir sus respuestas y ver si es que pueden adoptar estas herramientas. Y el bosquejo de estas herramientas presentadas al grupo de referencia internacional fue refinado y mejorado. En cuanto al desarrollo de este marco para políticas de aseguramiento de calidad, estas agencias desarrollaron una política genérica de aseguramiento de calidad mediante un manual de operaciones para ser utilizado como una guía y facilitar la posibilidad de hacer que estos procesos sean explícitos y sistemáticos. Esta política identificó 10 áreas principales en la práctica de educación a distancia, cada uno con una declaración de política y un conjunto de parámetros operacionales. Cada institución desarrolló sus propias políticas, utilizando este marco de esta política de aseguramiento de calidad como guía. Un ejemplo del perfil del aprendizaje. ¿Cuál fue la declaración de política? La institución asegurará que existan mecanismos de retroalimentación de manera que la información sobre el curso desarrollado sea realizada y poder dar servicios de apoyo a los estudiantes. La institución admitirá a quienes quieran aprender. Acreditación y certificación. La ACDE caracteriza la calidad como su propósito para poder realizar la transformación de quien aprenda y que todo esté en contexto para el propósito de estos cursos. Esta organización ACDE llevará a cabo auditoría institucional para una acreditación de los programas. Las guías de las responsabilidades son invitación de la institución, completar una autoevaluación, un formulario de autoevaluación usando documentos pertinentes y por último una visita de un equipo de revisión de pares externo. ACDE preparó este equipo de revisión externa de pares. Este equipo realizó una evaluación constructiva y tenemos una evaluación constructiva de estos formularios que fueron completados en las universidades y con esto tenemos, usaron evidencia oral, entrevistas, información y observaciones. El equipo luego presentó un reporte identificando claramente las fortalezas, debilidades, áreas de mejora y una declaración muy clara de su juicio sobre esta acreditación y certificación. Y este juicio satisfactorio, marginal o no satisfactorio. La ACDE, dependiendo de este reporte, emite un certificado de 5 o 2 años de validez
para estos reportes si son marginales y 5 años si son satisfactorios. Y no se le da un certificado si ha sido no satisfactorio. Entonces, esta validación puede ser hecha para 5 o para 2 años de validez. Y luego hay que revalidarlo. ¿Cuáles son los desafíos para el futuro o que estamos enfrentando actualmente? El primero es el manejo de acceso, sobre el acceso. Hay muchas actividades, muchos participantes, necesitamos una planeación detallada y por supuesto el presupuesto adecuado. Como sabemos, estamos tratando de reducir la distancia, no solo física, sino también educacional, entre las instituciones y quienes aprenden. Para eso utilizamos tecnologías mixtas para el aprendizaje. Tenemos el reto de qué significa aseguramiento de calidad para todas estas instituciones. Necesitamos una sola definición de aseguramiento de calidad. Luego tenemos recursos humanos, pocos recursos humanos. Economía del continente muy pobre. Y en este continente africano tenemos un sistema de educación desesperado, indica. Entonces, el reto principal es que nuestro sistema de educación en el continente africano se encuentra en una situación deplorable, desesperada, que necesita ser mejorada lo más pronto posible. Para nosotros, lograr un consenso en estas condiciones es muy difícil. En el futuro, esperamos que estos criterios sean todos aceptados y que sea aceptado en los diferentes idiomas que se habla en África, árabe, inglés, portugués y francés. ¿Cuál es el compromiso? El primero es trabajar unificado. Necesitamos tener un continente unificado en cuanto a su educación y adopción de estas medidas de lograr educación a distancia. Necesitamos liderazgo de innovación y compromiso. Necesitamos este compromiso, tener buen liderazgo, como ya les dije, innovación. Debemos desarrollar canales de comunicación eficaces. Y tenemos que enfatizar la confianza, honestidad y la transparencia de todos estos procesos. También debemos asegurarnos que el establecimiento de este aseguramiento de calidad sea incorporado en todas las instituciones, en todas las universidades. Y tenemos el compromiso. Introducimos lo que se llama un sistema de premios, de premiación para aquellas universidades que tienen el mejor rendimiento. Y como ya les dijimos, estas herramientas ya han sido traducidas en los 4 principales idiomas del África. Y nosotros creemos actualmente que este es un trabajo en progreso. De hecho, el alcance de esta conferencia, quiero indicarles que necesitamos hacer muchas mejorías del sistema educativo en el África, especialmente de la educación superior. Les agradecemos mucho por su atención. Gracias, profesor Adu, por su presentación. El siguiente ponente esta mañana es profesor Mbet, Toli Mbet. Tiene su doctorado, PhD, en el Colegio Imperial de Londres. Él tiene también un grado en la Universidad de Dar es Salaam, en Tanzania. Profesor Mbet. Y también fue vicecanciller de la Universidad Abierta de Tasmania. En los últimos 2 años es ahora el presidente anterior inmediato de PAU. Bien, estamos muy contentos que usted está aquí.
Muchas gracias. Buenos días. Mi presentación va a hablar sobre África. Voy a tomar un enfoque diferente esta vez. En vez del profesor Adu, quien habló sobre la acreditación, los programas, voy a tratar de hablar sobre la situación en África. Y no es muy avanzado. No solamente entonces voy a hablar un poco sobre la historia, voy a compartir con ustedes. Hace parte de 55 países. Voy a hablar sobre los esfuerzos del profesor Adu complementando los organismos de cuerpos regulatorios. Voy a tomar tiempo para hablar sobre los desafíos enfrentando con los cuerpos regulatorios. Como han conversado o hablado mis colegas. Y cuando estamos viendo la historia, en África del Sur, en 1873, la Universidad de Cape of Good Hope estableció una agencia de exámenes por Oxford y Cambridge. Durante los tiempos coloniales. Sin embargo, la universidad cambió en 2004. Hizo un merge, mezcló, formó parte de Vista University, lo que también está en África. La universidad en 2017 es la más grande universidad en África, con 350,551 estudiantes. Y otras universidades establecieron entre esas fechas. Y para dar una idea de cómo se organiza el sistema en África, OAU se estableció el 25 de mayo de 1963. Y el AU fue sucesor a OAU y empezó el 9 de julio de 2002 en África del Sur, siguiendo el establecimiento en 2001. Esos documentos, estamos hablando de los documentos en guiding documents. Es importante saber. África tiene cinco regiones: la región sur, este, central, del norte y oeste. ¿Cuál es importante? Es importante resaltar los roles de las regiones
de las entidades en las 5 regiones. Entonces, hacen parte de los comités para el propósito de educación a distancia. Hay un comité hablando sobre la ciencia, los REC tienen informes a la coordinación. El comité de los ministerios extranjeros y hace informes también a los presidentes. Quiero compartir con ustedes cómo se organiza. La Asociación de Universidades Africanas tiene una membresía voluntaria que trabaja conjuntamente con las universidades africanas. En términos de la aseguramiento de calidad, creó Africa QAN, que es una red establecida por AU en colaboración con CIQA y UNESCO, con el propósito de mejorar la calidad de la educación superior. Y el rol de ACDE en ODL en África. Quiero hacerle recordar que se estableció en 2004 y tiene su sede en Nairobi, Kenia. También tiene sus miembros. La tarea mayor principal de ACDE, y hablando sobre ACDE, tiene un estatus observador. Es un MOU con la Unión Africana. Y la Universidad de Nigeria, la educación, los roles de las agencias regulatorias nacionales, hay coordinación con las de las actividades. En la mayoría de los países africanos, las agencias regulatorias ¿cuál es importante? Los programas en línea o las instituciones tienen un enfoque muy similar en cuanto a la entrega de los programas. Para asegurar la ODL y los programas se evalúan equitativamente los miembros de tal evaluación, y también los órganos de acreditación tienen que asegurar la calidad. Solamente dar un repaso sobre las regiones, yo podría decir que la región Sudáfrica tiene una tiene un marco de referencia de aseguramiento de calidad comprensiva. Y la África del Sur es el más avanzado
al nivel de las políticas nacionales, a nivel de África y África del Sur. Son los países más avanzados en la parte norte, oeste y este. Sus esfuerzos no son muy activos. Y no voy a hablar sobre el toolkit, sobre las herramientas, pero solamente para compartir cómo se usa ACDE. Estoy consciente que se ha hecho talleres y participantes tienen entrenamiento con el área de aseguramiento de calidad. Y Editu ha desarrollado dos etiquetas de aseguramiento de calidad con e-excellence como una marca de referencia, con algunas herramientas que se puede aplicar. ¿Cómo está usando África las herramientas? Yo creo que el autor observa que la capacidad en el uso de aseguramiento de calidad en cuanto a las herramientas, las agencias, ¿cuáles son los desafíos? Los organismos regulatorios nacionales están enfrentando un problema crítico en cuanto a su evaluación, certificación y procesos de acreditación. Y la mayoría de las universidades hoy en día han adoptado el modo blended, que ni es completamente residencial, no completamente ODL. Estamos hablando de un sistema viejo, los desafíos en el uso de los MOOCs. Algunos de los programas MOOC son demasiado liberales en términos de su admisión y sus criterios de admisión para ser acreditados por cualquier órgano regulatorio. El porcentaje en línea es más, tiene la tendencia de tener problemas de no ser precisos, digamos. Hay una falta de capacidad. Las agencias nacionales, de programas nacionales, hay una falta de capacidad de las agencias nacionales para evaluar, acreditar y no solamente certificar ODL y los programas online, en línea, que no incluyen examinaciones, evaluaciones, y también quiero hacer hincapié cuando hay muchos problemas en las marcas de referencia. Hay una ausencia de marcos de referencia subregionales para la recognición de calificaciones. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido? Algunos gobiernos africanos no reconocen ODL y la educación a distancia. Entonces tienen las calificaciones de sus estudiantes que han graduado a través de un modo que no es reconocido. Algunas organizaciones profesionales no reconocen las calificaciones ofrecidas en los dos modos.
algunos de los gobiernos africanos no reconocen un aprendizaje anterior o criterios de admisión abiertos. Hay una necesidad urgente para mejorar la calidad. África es diferente como de América Latina, pero como la naturaleza de los problemas son similares. Quiero dar esta oportunidad para reconocer a UTPL por facilitar mi tendencia a esta conferencia, como también mi empleador, la Universidad de Dar es Salaam y el Gobierno de la República de Tanzania. Por permiso de asistir a esta conferencia. Ha sido muy positivo. Muchas gracias. Gracias, profesor Bett, por su presentación. También a los ponentes para compartir la experiencia de los diferentes contextos y diferentes países. Es importante tener en esta mesa todos esos puntos de vista, todas esas situaciones. Y ahora es tiempo para recibir las preguntas. Tenemos algunas preguntas. Una pregunta es importante porque es importante para todos los ponentes para dar una respuesta corta. Un chance. La cuestión si habla sobre, estamos buscando la innovación y en educación a distancia. Y una de las personas en la audiencia está preguntando cómo se hace la innovación. Puede resolver diferentes desafíos. Por ejemplo, medicina. ¿Es posible ofrecer medicina en línea? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Si queremos averiguar el mejoramiento de la educación en línea, siempre debemos encontrar, verificar cuál es el equilibrio mejor para poder aplicar esto de la educación presencial a la educación a distancia. Parte del laboratorio, de las habilidades, que son un poco diferentes la educación cara a cara frente a la educación a distancia. Pero vemos que en nuestra red, en nuestros laboratorios virtuales que se han desarrollado, tratamos de promocionar el desarrollo de estos laboratorios virtuales en ciertas universidades y compartir estas herramientas en lugar de copiarse o de duplicar los esfuerzos, lo cual es muy caro, estos laboratorios virtuales. Hemos creado un sistema de poder compartir estas herramientas en una red de universidades de educación a distancia. Este es un tema muy relevante en nuestras agencias de expertos donde brindan educación médica a distancia. Especialmente hemos considerado la introducción de la telemedicina. Y yo diría que para nuestras universidades, desde el punto de vista técnico, parecería ser más fácil, pero desde el punto de vista de innovación, podría ser muy aplicado a la telemedicina, donde no tenemos que preocuparnos tanto de las reglas éticas, morales de la medicina, porque para llevar a cabo una operación que son hechas mediante Internet de un país a otro, hemos encontrado que hay
tantas brechas en la legislatura de los países que de alguna forma podría haber problemas éticos cuando se realiza telemedicina de un país a otro. Este es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el aspecto de innovación, y que son laboratorios experimentales que para enseñanza de medicina. Nuestras universidades están mejorando estos programas para mejorar la calidad. Y el tercer punto tiene que ver con las habilidades necesarias de la medicina y la necesidad de que los médicos pasen muchos exámenes, muchas medidas de asegurarse que hagan las cosas correctas, especialmente en estos nuevos abordajes, de estas nuevas metodologías que hay, que tienen que ver con la tecnología de la información, el uso de Internet, porque se necesita pasar un examen muy completo para asegurarse que estos cirujanos o médicos tengan la habilidad necesaria. Y con esto estamos pensando cómo los profesores pueden pasar estos exámenes también a distancia, que estos exámenes que toman no sean presenciales tampoco. Gracias. Yo creo que la innovación debe ser un proceso dinámico, tanto en la educación abierta como en la educación a distancia. Y no estamos ahí todavía. Todavía hay espacio para mejoras. Y actualmente existen laboratorios en línea para ingeniería, para otras profesiones. Y yo estoy seguro de que esto va a mejorar. Lo que deberíamos hacer, uno, es compartir el conocimiento, compartir los avances en las diferentes áreas, porque no todos los países se encuentran al mismo nivel. Y cuando compartimos todo esto mejora al ponerlo en la práctica. Yo estoy seguro que ahora debemos pensar en cómo perfeccionar este sistema para que funcione mejor. El mundo es dinámico, nunca estático, y así debe ser la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Para compartir con ustedes la importancia de las instituciones que brindan educación a distancia, puede llevar a algo muy positivo. Las instituciones, universidades que colaboren juntos, porque un ejemplo, una institución se le dio la tarea de preparar un nuevo curso que tendría que ver con la mejora del personal académico de las universidades. Y hubo discusiones, se adoptó el currículum y todos estuvieron de acuerdo que en lugar de que todas las instituciones formulen su propio currículum, utilizar un currículum común, un currículum que pueda ser compartido por varias universidades y con el mismo currículo. Y esto permitiría mejorar los programas, innovarlos y dar más posibilidad de economía de escala al ser utilizados estos programas en varias universidades en varios países del África. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Siguiente pregunta. ¿Cómo estos programas pueden ayudar el proceso de aprendizaje? ¿Qué indicadores podríamos obtener de este programa Moogle? En nuestras universidades, cada universidad ajusta sus programas según sus preferencias y requerimientos. Uno de los enfoques es organizar
adecuada documentación. Porque para usar los documentos en este sistema Moodle tenemos que seguir hay que cumplir con ciertos procesos y requerimientos, información que debe ser integrada en el sistema. En algunos casos encontramos que necesitábamos información básica para utilizar este sistema y no teníamos ciertas informaciones básicas. Entonces ha ayudado a las universidades el poder entender cómo pueden diseñar los cursos, qué tipo de información, qué enlaces y de Internet podrían ser utilizados para mejorar, para integrar correctamente el pensum o el currículum con el sistema Moodle. Y si yo entendí correcto, la documentación es un requisito principal para lograr un aseguramiento de calidad. Gracias para todos los ponentes. En honor al tiempo, ya no hay mayor tiempo para preguntas. Por favor, salimos al descanso del café y les esperamos en 30 minutos. Muchas gracias a todos.